Estimadas y estimados docentes, en esta sesión responderemos a las siguientes preguntas. ¿Cómo identificar el propósito de un texto? ¿Qué actividades y estrategias podemos utilizar para que los estudiantes reconozcan el propósito del autor? Pero, ¿qué debemos saber sobre el propósito del texto? En primer lugar, debemos recordar que identificar el propósito de un texto responde a una pregunta de tipo inferencial, ya que para identificarlo, el lector tendrá que realizar una inferencia global del texto. Así, podrá determinar la finalidad para la que fue escrita, ya sea informar, aprender, entretener, convencer, etc. Entonces, por lo que mencionas, el propósito dependerá del tipo de texto que leamos. Así es, cada tipo de texto presenta un propósito distinto. Vamos a recordar puntos importantes de la tipología textual. Tal como vimos en la sesión anterior, existen distintos tipos de textos. La tipología textual dependerá de la forma del mensaje y su intención comunicativa. Por lo tanto, para poder identificar el propósito de un texto, debemos tener muy claro las características de cada uno. ¿Qué pasos debemos seguir para deducir el propósito del texto? Para poder hacerlo, podemos seguir algunos pasos. 1. En primer lugar, debemos leer todo el texto para tener una idea global. Una primera aproximación debiera permitirnos responder la pregunta: ¿de qué trata el texto? 2. Tras una primera lectura, responder. ¿Qué pretenderá el autor? ¿Convencernos de una opinión? ¿Contarnos una historia? ¿Enseñarnos a hacer algo? ¿Explicarnos algún fenómeno? 3. Para responder estas preguntas, fijémonos en algunos elementos del texto que nos permitirán hipotetizar el propósito del autor. La silueta o la distribución del texto, el título, el párrafo introductorio, el uso de los verbos. 4. Volvamos a leer detenidamente el texto y fijémonos en algunos elementos que nos ayuden a deducir el propósito. 5. Para comprobar nuestra hipótesis, nos fijamos en algunos elementos presentes en el texto. Vamos a poner en práctica los pasos mostrados anteriormente para identificar el propósito del texto y, para ello, trabajaremos con un tipo de texto. Iniciemos. Ya tenemos aquí el texto. Entonces, ayúdanos con la lectura. Ahora que hemos leído el texto y tenemos una idea global, ¿qué pasos siguen? Tengo que deducir un posible propósito comunicativo, el cual confirmaremos al final de todo. Así es. Y para ello vamos a valernos del tercer paso, fijarnos en los elementos textuales. ¿Qué elementos o recursos textuales encuentras? El título señala razones. Este primer indicio nos indica que posiblemente trate de convencernos de una opinión. Además, noto que los subtítulos forman parte de argumentos para defender su postura, mencionada en el primer párrafo.
Encuentro palabras como útil y beneficios para hacer referencia al juego, así que el texto busca hablar bien de este. A partir de esto, respondamos la pregunta del paso 2. ¿Qué pretenderá el autor del texto? Tenemos un texto que no parece enseñar a jugar ajedrez ni tampoco se limita a describir sus características. En este caso, el autor tiene un propósito diferente para el lector. Por tal motivo, considero que el autor quiere persuadirnos a jugar ajedrez. Muy claro. Ahora, después de esta hipótesis, ¿qué paso sigue? Debemos leer el texto nuevamente e identificar nuevos elementos que ayuden a confirmar la hipótesis y deducir el propósito del texto. Ya hemos leído por segunda vez. ¿Qué otros elementos textuales encontramos? Ahora, hemos notado claramente la tesis del autor. El ajedrez promueve habilidades que se pueden aplicar a una gran variedad de situaciones de la vida, tanto para niños y adolescentes. Y los subtítulos son los argumentos que defienden esta postura. También hemos identificado algunas marcas persuasivas en segunda persona con el objetivo de convencernos. Por ejemplo, cuando afirma: si quieres disfrutar de los beneficios de este juego, ¿qué estás esperando? Incluso puedes crear uno con tus familiares en casa. Asimismo, se ha utilizado comparaciones en alguno de los argumentos, lo que permite potenciar la idea y terminar convenciendo sobre lo que se dice. ¿Qué importantes marcas textuales has identificado? A partir de esto, ¿cuál es el siguiente paso? Corroborar si fue correcta o no la primera hipótesis y así deducir el propósito comunicativo. Al principio mencionamos que el autor quiere persuadirnos a jugar ajedrez y, después de analizar a fondo el texto identificando las marcas textuales, lo corroboramos. El propósito del autor es convencernos de que el ajedrez es muy beneficioso para los niños y niñas. Muy buen trabajo. Los pasos nos ayudaron a identificar el propósito correcto. En este texto, identificar el propósito no se complica, ya que cuenta con una sola secuencia discursiva, la argumentativa. ¿Quiere decir que hay textos en los que se presenta más de una secuencia discursiva? Así es. ¿Y cómo podemos identificar el propósito de un texto así? Vamos a ver un ejemplo para comprenderlo mejor. Este es el segundo texto, Phineas Gage. Aquí podemos ver cómo identificar el propósito del texto cuando hay más de una secuencia discursiva. Cuando termines de leer, avanza a la siguiente pantalla. Tras esta primera lectura, respondamos. ¿Qué pretende el autor del texto? Bueno, he identificado algunas marcas textuales para intentar responder la pregunta. En la primera parte del texto veo que se emplean verbos en pretérito mientras se narra el accidente que tuvo Phineas Gage. También ubiqué adjetivos que se han empleado para describir su personalidad y, finalmente, ubiqué palabras muy técnicas que se utilizan para explicar el funcionamiento del cerebro. Debo admitir que me encuentro algo confundida, ya que hay tres secuencias discursivas: narrativa, descriptiva y explicativa. No te preocupes, juntos vamos a identificarlo. Hasta el momento
Por lo que nos comentas, hay tres secuencias discursivas. Narrativa, al contar a detalle el accidente de Phineas Gage. Descriptiva, al hablar sobre su personalidad antes y después del accidente. Y explicativa, donde hace mención del funcionamiento del cerebro. Vamos a leer nuevamente el texto para identificar algún otro elemento textual que nos permita identificar el propósito. De igual manera, mientras leemos, veamos si una secuencia discursiva sobresale sobre las otras. Vamos a leer nuevamente. Cuando termines de leer, avanza a la siguiente pantalla. ¿Ubicaste algún otro elemento textual? Esta vez ubiqué la pregunta, ¿qué pasó con el cerebro de Gage? La cual permite hacer una conexión entre la parte donde narra su accidente y describe su personalidad con la explicación de las funciones cerebrales. Además, ubiqué conectores causales que busca establecer una relación causa-consecuencia. Esto deja notar que la primera parte es la presentación de un problema y la segunda la explicación sobre cuáles fueron las consecuencias que trajo. Todo esto explicado bajo un lenguaje científico. A partir de estas pistas, podemos concluir que el propósito del autor es solo contar la historia de Phineas Gage. No, el autor ha utilizado como ejemplo el caso de Phineas Gage para explicarnos cómo funcionan algunas partes de la corteza cerebral y por qué el daño en algunas de ellas puede ocasionar problemas en el habla o las emociones. Excelente. Parece que ya tenemos claro qué secuencia discursiva prevalece. Sí, prevalece la secuencia explicativa sobre las otras dos. Nos queda claro que el autor intenta exponer o explicar un problema. Para ello, emplea un ejemplo narrativo y una imagen en la que se identifica las partes del cerebro. Entonces, estamos listos para deducir el propósito del texto. Después de una comprensión global del texto, vamos a responder la pregunta: ¿para qué ha sido escrito el texto? Hay cuatro alternativas. Vamos a leerlas. 1. Para narrar el accidente sufrido por Phineas Gage cuando estaba colocando las cargas explosivas. 2. Para explicar que las zonas del cerebro donde se procesan las emociones y el pensamiento son diferentes. 3. Para describir cómo funcionan la corteza del movimiento y el área de control del habla. 4. Para indicar cómo colocar cargas explosivas en el interior de una roca sin tener accidentes. Nos queda claro que el texto no ha sido escrito para narrar el accidente de Phineas, así que descartamos la alternativa 1. Tampoco busca solo describir o dar detalle de las funciones de la corteza cerebral y el área de control del hablar. Va más allá, así que descartamos la alternativa 3. Y la alternativa 4 es obvio que solo es un distractor, ya que no guarda relación con el texto global. Así que la alternativa correcta es la número 2. Se ha escrito para explicar que las zonas del cerebro donde se procesan las emociones y el pensamiento son diferentes. Correcto. Buen trabajo. Tu respuesta es correcta. Recordemos que este texto presenta tres secuencias textuales. A. Descriptivo, en la parte que refiere cómo era inicialmente Gage y cómo era su trabajo. B. Narrativo, alternando con el anterior en la parte que relata el accidente de Gage. Y C. Expositivo, predominante sobre los anteriores, en los tres párrafos finales, donde el autor utiliza la historia de Gage para explicar un problema: cómo una lesión en el lóbulo frontal del cerebro afecta la regulación del comportamiento y las emociones sin alterar el resto de las funciones cerebrales. Además, el texto presenta un formato mixto,
porque incluye un esquema de la corteza cerebral que complementa la información proporcionada en los 6 párrafos. También hay que mencionar que, por tratarse de un artículo de divulgación científica, se emplea un estilo objetivo y técnico, particularmente en la parte expositiva. Así, se incluyen expresiones como a la luz de los exámenes, lóbulo frontal, área de Broca y autorregulación, que no son de uso cotidiano. Entonces, para cerrar esta parte, Phineas Gage es un texto explicativo o expositivo, cuyo género es artículo de divulgación científica. Texto narrativo. Narrar consiste en contar un suceso, una historia. Por ejemplo, cuando le contamos a un amigo una película o lo que hicimos este verano, elaboramos textos narrativos. El texto narrativo puede ser ficticio o real, según la naturaleza del suceso contado. ¿Existen algunas características lingüísticas que podemos identificar en los textos narrativos? Sí, podemos identificar marcas textuales comunes en este tipo de textos. En primer lugar, es común hacer uso de conectores temporales, después, mientras, primero, entonces o finalmente. También puede hacerse uso de diálogos. Dentro del texto abundan los verbos de acción ordenados en un sistema coherente, ya que cuentan las acciones hechas por los personajes. Por último, hay un predominio de formas verbales en pasado. Texto instructivo. Este texto describe los pasos a seguir para algún producto o servicio. Sirve como guía para que el lector logre el correcto funcionamiento del producto adquirido. Existen algunas características lingüísticas que podemos identificar en los textos instructivos. Se emplea un lenguaje sencillo, el cual facilita la comprensión. También estos textos se caracterizan por presentar las instrucciones paso a paso, iniciando con un verbo imperativo. Además de las instrucciones, contiene advertencias, descripciones, glosarios y directorios de centros de mantenimiento en caso de ser necesario. Texto descriptivo. Se define como un tipo de secuencia comunicativa en la que el emisor pretende mostrar cómo es un ser, un objeto o una realidad. ¿Existen algunas características lingüísticas que podemos identificar en los textos descriptivos? En este texto abunda el adjetivo, ya que es la categoría que nos permite conocer las cualidades o propiedades del objeto. También hay predominio de verbos en presente de indicativo y encontraremos uso de comparaciones, metáforas y otras figuras que sirvan para comparar o mostrar alguna característica del elemento. Además, se utilizan oraciones copulativas o atributivas. Por último, hay variedad de conectores textuales que ayudan a relacionar las distintas partes del texto. Texto argumentativo. Es aquel en que el emisor presenta una opinión razonada sobre un tema actual y controvertido para influir en la forma de pensar del destinatario. Por ejemplo, ensayos, artículos de opinión, etc. Existen algunas características lingüísticas que podemos identificar en los textos argumentativos. Este tipo de textos pretende persuadir a otros sobre un determinado tema
y para lograrlo, sus argumentos presentarán una serie de estrategias comunicativas como el uso de analogías, ejemplificaciones, citas textuales, datos estadísticos, entre otros. Todo con un solo propósito, dar peso a su argumentación. Texto explicativo. Este texto transmite la información sobre algún aspecto de la realidad. Puede adoptar distintas formas según el género textual al que pertenezca: una carta, un trabajo monográfico, una ponencia, etc. Existen algunas características lingüísticas que podemos identificar en los textos explicativos. Sobre todo encontraremos un lenguaje específico, propio de la disciplina con la que se vincula el texto. Además, podremos encontrar estrategias explicativas, definiciones, ejemplos, reformulación, entre otros. Esta ha sido una sesión muy productiva. Compartimos algunas ideas fuerza. Primero, el propósito de un texto es realizar una inferencia global. Por ello, es necesario leer todo el texto para extraerlo. Segundo, las características de cada tipo de texto aportan información para identificar el propósito textual. Tercero, para identificar el propósito del texto se propone: 1. Dar una mirada al texto. 2. Proponer un posible propósito. 3. Realizar una primera lectura. 4. Identificar las marcas textuales. Y 5. Corroborar el punto 2 e identificar el propósito. Muy bien, has terminado esta sección. Ahora te invitamos a volver al menú principal dando clic